¿Qué tal? Bienvenidos a la Iglesia de la Red. Yo soy el pastor Ricardo Ortega y es un placer saludarte el día de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de la exhortación a la obediencia. Muchas veces nosotros vamos a la Biblia y leemos y podemos estar escudriñándola constantemente. Sin embargo, a nosotros no nos permite muchas veces obedecer la palabra del Señor o nos olvidamos de muchas cosas. Lo más importante que nosotros debemos entender es que cuando nosotros vamos a la palabra del Señor es necesario poder memorizar los versículos que hemos leído, meditar en ellos y también pues obviamente ponerlos por obra, porque necesitamos cambiar nuestra manera de vivir, nuestra forma de hacer las cosas. Entonces es muy importante que para que eso se lleve a cabo, necesitamos poner por obra. Vamos a ver lo que dice Proverbios en el capítulo 3 y dice lo siguiente. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Entonces, constantemente nosotros tendemos a olvidar las cosas. Muchas veces cuando no es algo constante en nuestra vida, cuando nosotros empezamos a vivir de una manera eh, cotidiana todos los días y estamos haciendo cosas que ya nosotros hemos determinado hacer, hemos planeado a lo mejor el día anterior lo que hemos de hacer y nos olvidamos muchas veces de la palabra del Señor. Muchas veces caemos en situaciones de tristeza, de conflicto, de problemas, que a veces realmente la fe se debilita y eso nos provoca a nosotros pues obviamente ser olvidadizos en cuestión de la palabra del Señor, porque sabemos que tenemos promesas en la palabra del Señor que nos pueden llevar a, a tener otra actitud en cuanto al día a día. Sin embargo, dice aquí, hijo mío, no te olvides de mi ley. Y eso ocasiona que nosotros nos olvidamos, cuando nosotros damos lugar a ese tipo de situaciones, nos olvidamos de la palabra del Señor. Y continúa diciendo, y tu corazón guarde mis mandamientos. Es otra cosa muy importante de guardar, de memorizar, de tenerlos en el corazón. Recordemos que la palabra del Señor dice que engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? Sin embargo, el corazón puede ser transformado por medio de la palabra del Señor cuando nosotros ponemos nuestra fe de que efectivamente el camino que el Señor nos está llevando, por el camino que nos está llevando, que nos está enseñando cada vez que abrimos la palabra, es el mejor camino, es la mejor decisión que nosotros podemos tomar. Porque si nosotros hacemos caso a nuestros pensamientos, por nuestros pensamientos nosotros nos equivocamos constantemente. Entonces es interesante lo que dice el Señor aquí, y tu corazón guarde mis mandamientos. Voy a continuar, versículo 2. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Así que hay un porqué por lo que está diciendo el Señor. Dice Él que no te olvides de la ley y que los guardes en tu corazón. ¿Por qué? Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Así que hay un porqué, el por qué guardar los mandamientos de la palabra del Señor. Si nosotros guardamos en nuestro corazón la palabra del Señor, vamos a tener, primero dice aquí, largura de días. Es decir, que nuestra vida va a ser mucho más prolongada, va a ser, dice aquí, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Así que vemos qué interesante es que son años, no solamente días, sino son años de vida y de paz que aumentarán. Y eso solamente es por guardar en nuestro corazón la palabra del Señor y no olvidarnos de ella. Entonces es una promesa realmente muy interesante, realmente nos edifica, nos hace sentir que tenemos esperanza, que tenemos un consuelo y que tenemos la oportunidad de vivir días, años y vida más largas. Entonces, cuando nosotros
guardamos este pensamiento, obviamente por parte del Señor, pues nos provoca júbilo y regocijo y esperanza. El versículo 3 dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Nuevamente, nunca se aparten de ti la misericordia. O sea que es muy importante que no solamente es guardarla, el por qué vamos a tener largos días, años, sino que una de las cosas que nos exhorta el Señor es de que no se aparten de ti. Dice aquí, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. O sea, qué tan importante es que nosotros podamos tener un pensamiento diferente al que estamos acostumbrados a tener. Cuando nosotros obviamente estamos empezando en la palabra del Señor, pues venimos obviamente del mundo, acabamos de nacer como hijos del Señor y todavía tenemos el pecado que mora en nosotros. Sin embargo, cuando nosotros empezamos a leer palabra como esta, palabra de sabiduría, que está en el libro de Proverbios, entonces nos hace ver y nos enseña que no se aparten de nosotros la misericordia y la verdad. Y aunque estábamos acostumbrados a mentir, esto es transformarse, es cambiar la manera de pensar de cada uno de nosotros en cuanto a la manera como hemos venido desarrollándonos durante el tiempo de nuestra vida. Así que dice aquí, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. O sea que aparte de que las guardes, tienes que escribirlas en las tablas de tu corazón. Y eso es que tiene que estar bien arraigada, que no es como el papel, que no es como la tinta, sino que tiene que estar marcada dentro de tu corazón, como lo dice aquí, hijo mío, no te olvides de mi ley. Entonces es una ley, es un mandamiento del Señor, claro que corresponde al Antiguo Testamento. Y la palabra del Señor dice que las cosas pasadas para nuestra enseñanza se hicieron, pero también toda la Biblia me es útil, toda la palabra del Señor me es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto para toda buena obra. Y eso es lo interesante, eso es lo importante, que nosotros vayamos utilizando la palabra del Señor, trazándola bien, aunque esto pertenece al Antiguo Testamento, no pertenece como un mandamiento a la iglesia, sin embargo aprendemos de estas cosas, porque también la palabra del Señor nos dice que nosotros usemos la palabra del Señor para exhortar, para consolar, para instruir. Entonces nos sirve mucho la palabra del Señor, pero también es porque nosotros, nuestra manera de vivir tiene que ser transformada, tiene que ser cambiada. Si nosotros no cambiamos nuestra manera de pensar, después de haber recibido a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, entonces no podemos tener un cambio de vida. Y eso es lo importante el día de hoy, que tenemos que hacer, aparte de la fe, de creer en la obra redentora que hizo Jesús en la cruz, cambiar nuestra manera de vivir. Porque la manera de vivir en la que nosotros nos hemos desarrollado ha sido conforme a nuestros pensamientos. Pero cuando dejamos que el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas, entonces nosotros podemos caminar conforme al Espíritu enseña, lo que el Espíritu enseña. El Espíritu nos enseña, dice aquí la palabra del Señor, dice, escríbelas en las tablas de tu corazón. Dice otra cosa, dice en el versículo 4, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. O sea que también tiene un porqué. Fíjate cómo dice aquí, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios si tú guardas la ley, si tú guardas los mandamientos del Señor, si los pones por obra, que no sea parte de ti la misericordia y la verdad. Entonces dice el Señor, hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Y qué tan importante es que si nosotros, por la manera pasada de vivir, cometimos errores, esta es una buena manera para empezar a dar testimonio de que somos gobernados y somos dirigidos por la palabra del Señor, por el Espíritu Santo,
porque la palabra del Señor la escribió el Espíritu Santo. Entonces, es necesario que nosotros, cuando venimos a la palabra del Señor, vayamos capítulo por capítulo, versículo por versículo, un poquito aquí, otro poquito allá, para que nosotros podamos entender y guardar los mandamientos en nuestro corazón. Después continúa en el versículo 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. O sea que nosotros, es lo que he estado comentando, que cuando nosotros empezamos a tener nuestra propia prudencia y no somos prudentes conforme a la palabra del Señor, entonces nos vamos a equivocar. Porque dice el Señor, fíate de Jehová. Así que la confianza está en lo que Él dice, en lo que Él manda, en lo que Él nos convoca a hacer para que nosotros podamos ir por ese camino y no te apoyes en tu propia prudencia. Porque si nos apoyamos en nuestra propia prudencia, hemos cometido muchos errores por apoyarnos en nuestra propia prudencia, en nuestra propia pensamiento, y de esa manera, pues obviamente hemos cometido muchísimos errores, ¿no? Pero lo importante aquí es que vayamos con el deseo de transformar nuestra vida. También dice el Señor en el versículo 6, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Dice, reconócelo, o sea, acéptalo, que Él es Dios, que Él es el que ve y conoce los corazones de cada uno de nosotros y nosotros podemos confiar, fiarnos de Dios, reconocerlo en todo lo que hagamos. Dice aquí, reconócelo en todos tus caminos, todo lo que hagas, todo lo que pongas en manos del Señor, necesitas confiar en Él, de que Él es el que está y tiene el control. No necesitamos decir, Señor, toma el control, porque Él tiene el control de las cosas. Dice Él que Él enderezará nuestras veredas. Entonces, precisamente esos caminos que nosotros tomamos en algún tiempo, que decidimos ir por aquí y tomar esta decisión y haber fallado y habernos equivocado y haber dicho, chin, ¿por qué hice esto? ¿Por qué hice aquello? Y nos estamos lamentando de muchas maneras. Entonces, nosotros, cuando nos apoyamos en la palabra del Señor, reconociéndolo en todos nuestros caminos, Él va a enderezar nuestros caminos. Quiere decir que va a corregir nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de amar, nuestra forma de creer, nuestra forma de convivir. Y eso, pues obviamente trae un cambio pues muy bueno para la vida de cada uno de nosotros. Dice el versículo 7, no seas sabio en tu propia opinión, lo vuelve a recalcar el Señor, que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia o en nuestra propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Eso, el temor a Dios no debe ser miedo, no es miedo a lo que se refiere, sino se refiere a temer hacer algo delante de Dios que no le guste. Entonces debemos tener ese temor de que las cosas que hagamos, los hagamos con prudencia, los hagamos conforme a la voluntad de Dios, porque esta es la voluntad de Dios. Mucha gente piensa, ¿y cómo voy a conocer la voluntad de Dios o cómo sé qué es lo que Dios quiere? Bueno, lo que Dios quiere aquí dice es que te fíes de Él, que lo reconozcas, que no seas sabio en tu propia opinión, que temas a Jehová y que te apartes del mal. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, mucha gente busca cosas en la palabra del Señor como tratando de encontrar cosas escondidas, cosas esotéricas, y sin embargo, ir más allá de lo que dice la Biblia trae mucho conflicto y falsa doctrina. Vamos a ver qué dice el Señor aquí, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Cuando reconoces al Señor y tú permites que Él dirija tu camino, dirija tu vida,
dirija tus pensamientos, dirija a tu familia, a tu esposa, a tus hijos. Entonces dice el Señor aquí, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Entonces muchas veces estamos enfermos porque obviamente no, en la palabra del Señor, en la cena del Señor, habla de que hay muchos enfermos por la cena del Señor, por tomar la cena indignamente. Pero habla de enfermos. En Santiago también habla que cuando, si uno está enfermo, llame a las ancianos y oren por él. Sin embargo, sabemos que la enfermedad entró en el mundo desde el pecado de Adán y eso es dolor para nuestros cuerpos. Pero dice el Señor que si tú te fías del Señor y lo reconoces, Él endereza tus caminos, dice que te apartes del mal y porque, ahí está el porqué, medicina será para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Entonces, si queremos estar sanos, si queremos tener vida larga, ya lo vimos, días, años de vida y paz te aumentarán. Muchas veces no estamos en paz, obviamente con una enfermedad como yo, en el caso de mi familia, yo tengo un hijo con cáncer y obviamente cuando está en dolores, pues no tiene paz en su corazón. Sin embargo, pide a Dios y oramos por él. Y está su esperanza en él para que el Señor lo sane. Lee la Biblia, escudriña la Biblia, dice aquí, porque será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Versículo 9, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Ahora, en cuanto a este punto, en el Antiguo Testamento se daba el diezmo, algo que no es para la iglesia el día de hoy. Posteriormente voy a enseñar los diezmos y la ofrenda. Son dos temas completamente diferentes, pero necesitamos comprender que el diezmo no aplica a la iglesia en este tiempo, porque pertenece al Antiguo Testamento y todo aquel que quiera vivir bajo la ley morirá por ellas, dice la palabra. Y eso lo vamos a enseñar muy pronto porque es necesario conocer por qué hay diezmo y por qué hay gente que lo pide. Ahora, yo no estoy en contra del diezmo, pero estoy en contra del diezmo cuando se manipula la palabra como mandamiento para la iglesia, cuando no le corresponde. El diezmo puede ser y es bueno porque de esa manera vamos ampliando el reino del Señor, haciendo iglesias locales, apoyando a misioneros, pero no como un mandamiento para la iglesia, sino como algo que es como una ofrenda más bien. No, el diezmo no aplica a la iglesia. Entonces dice aquí, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Entonces aquí vemos que el Señor nos muestra que en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel está en la ley el dar las primicias, los primeros frutos, que es el diezmo, lo mejor para honrar al Señor. Sin embargo, en otra parte de la Biblia, el Señor también dice que Él está cansado de la ofrenda y de los sacrificios, porque lo hacen de una manera pecaminosa y no es conforme a lo que el Señor les había mandado. Sin embargo, vemos en este versículo en particular cómo el Señor está diciendo, honra con tus bienes, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Así que es importante cuando nosotros compartimos con los demás, no solamente con la iglesia local, sino con aquel
que persona que está en la calle, que no tiene medios para poder vivir, o porque no tuvo la oportunidad de trabajar, o porque ya es una persona grande. ¿Cuántas personas no vemos en el súper o en los supermercados o en las tiendas de servicio? Gente mayor que ya no puede trabajar o porque ya no la quieren contratar y ellos están poniendo los productos en bolsas, recibiendo 1, 2, 3 pesos, que eso les ayuda. Así que es el honra a Dios con tus bienes y con las primicias de tus frutos. Ahora, aquí el sentido es para el Señor, pero qué importante es dar al prójimo, porque amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces necesitamos amar al prójimo. Y cuando nosotros damos, no solamente para la obra del Señor, sino también damos para aquellas personas que están en necesidad, que están sufriendo, entonces dice el Señor que serán llenos nuestros graneros con abundancia. Entonces queremos prosperar y queremos tener buenos días y larga vida y paz y buenos días y que nuestro camino se enderezca. Entonces necesitamos nosotros también contribuir en ayudar a los demás. No, dice el versículo 11, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues en su corrección. Así que el Señor castiga y reprende al que ama, porque lo ama. Si no, imagínate, tendríamos un padre que no le importaríamos, ¿no? Porque como padres nosotros reprendemos a nuestros hijos, los llamamos la atención y tratamos de corregir de la misma manera como el Señor, en este caso, como yo como padre, trata de corregirme en mi manera de pensar, en mi manera de vivir, en mi manera de dar, en mi manera de creer, porque estamos hablando de que pongamos nuestra fe en el Señor. Y entonces, cuando nosotros cambiamos nuestra manera de pensar, en este caso, que lo aplico a mi vida, entonces son varias cosas que tengo que hacer. No olvidarme de la palabra, guardarlo en mi corazón, porque sé que largura de días y años serán a mi vida y paz. Nunca se apartarán de mí la misericordia y la verdad, o sea que tengo que caminar con integridad y hallaré gracia y buena opinión delante de Dios y de los hombres. Qué importante es eso. Confiar en Dios con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Así que confía en el Señor porque Él es el que tiene el control. No necesitamos decir, Señor, toma el control. Él tiene el control, Él lo está mencionando aquí. Fíate de Él, pon tu corazón en Él, no te apoyes en tu propia prudencia. No seas sabio en tu propia opinión, porque medicina a tu cuerpo y refrigerio es para tus huesos. Entonces podemos tener buenas cosas, salud, paz, dinero, porque aquí está hablando de que serán llenos los graneros con abundancia. Y necesitamos, nosotros tenemos necesidades, tenemos cuentas que pagar y entonces es importante que haya en nuestros graneros, en nuestra bolsa, esa abundancia para que nosotros alcancemos la estabilidad económica, para que haya lo suficiente para nuestros hijos, para nuestra esposa, para nuestra familia y para poder ayudar a otras personas, ayudar a jóvenes, ayudar a ancianos, a contribuir para las personas de la tercera edad, para personas que están enfermas y podemos hacer muchísimas cosas si nosotros guardamos la palabra del Señor. Qué hermoso es todo esto que el Señor nos está mostrando, porque de esta manera nos hace ver que la palabra del Señor da esperanza, da alegría, da gozo, de pensar que si nosotros corregimos nuestro camino conforme a la palabra del Señor, entonces veremos días muy buenos y eso es lo que estamos buscando. Porque tenemos necesidad.
Todos tenemos algo que nos falta, algo que necesitamos corregir, algo que se tiene que solucionar, ya sea a lo mejor un matrimonio, una separación de padre e hijo, hijo o mamá, algún enfermo, algún problema jurídico, algún problema económico. Necesitamos la palabra de consuelo y la palabra de esperanza que nos lleve a tener días buenos. Dice el versículo 12, porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Entonces sabemos que el Señor nos ama, el Señor nos protege, Él está al pendiente de nosotros y sabe cada uno de nuestros pasos, cada uno de nuestra manera de vivir, cada uno de nuestra manera de pensar, sabe lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Así que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia y vayamos por ese camino para alcanzar al Señor, las promesas del Señor, guardando en nuestro corazón sus mandamientos, apoyándonos de que la palabra del Señor, toda la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto para toda buena obra. Así que mi querido amigo y oyente, el mensaje de hoy que nosotros estamos predicando, hoy más bien no es enseñanza, sino es una prédica, es una palabra de exhortación, de consuelo, de esperanza, porque hemos estado predicando en forma para aprender a trazar, a dividir bien la palabra del Señor. Pero también nosotros necesitamos palabras de consuelo y que nos exhortemos los unos a los otros para tener el mismo sentir, el mismo pensar y que no haya división entre nosotros, sino que como parte del cuerpo de Cristo, como iglesia, nosotros vayamos creciendo en el conocimiento de la palabra del Señor, poniendo nuestra esperanza, nuestra fe en lo que Él ha dicho en su palabra. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así que mi querido amigo y oyente, hermano en Cristo, hermano de la Iglesia de la Red, ha sido un placer en esta mañana saludarles y que Dios les bendiga y nos vemos la próxima. Gracias. Bye.